y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seré libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjese que mientras yo leía esta escritura, yo me acordaba cuando yo era esclavo. Recuerdo que en mi casa ahí en Matamoros llegaban mis amigotes con hieleras de cerveza y me dejaban ahí afuera porque yo ya no traía dinero, ya me había gastado todo. Y me decía mi mamá: los amigos se acaban cuando se acaba el dinero, hijo. Yo nunca le hacía caso. Yo le decía: estás mal, no te metas conmigo. Y yo le decía: mañana ya no lo vuelvo a hacer, no te preocupes. Y llegaba el día siguiente, nomás amanecía y volvían a llegar aquellos otra vez, pitaban, y ahí voy otra vez para arriba. Y a lo mismo, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los 30 días del mes, en la misma situación. Pero yo decía: mañana no lo vuelvo a hacer. Ahora entiendo lo que es la esclavitud. Era esclavo del vicio. Yo deseaba no hacerlo, pero no podía. ¿Sí? Entonces, en este escenario que estamos viendo aquí en la Biblia, estamos viendo algo tremendo. Jesús le predica a los judíos, y los judíos creyeron en él, dice la Biblia. Ellos creyeron. Cuando él les dice: el que me envió está conmigo. Mi Padre, él no me ha dejado, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Escuche, siempre. No el lunes, el martes no, y el miércoles sí. Cuando yo vi esa palabrita de siempre, dije: ay, Señor, parece que como que me quiso dar una cachetada con guante blanco, ¿eh? Dije: ay, Señor, imagínese siempre. Para hacer siempre lo que al Señor le agrada, a veces es difícil. A veces es difícil, hermano. Porque a veces con la vista, con un pensamiento, con una mala actitud, con una mala palabra, ya no hicimos lo que le agradó a papá. Ya desagradamos al Padre, como dicen por ahí, ya la regamos. Pero Jesús era un hombre que tenía específicamente, escúcheme bien, algo que hacer. Los milagros y eso era para él secundario. Lo primario era agradar al Padre. Sí. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo agradaba, podía tenerlo todo. Cuando usted es hijo de familia y agrada a papá y a mamá, ¿sí? A veces, cuando son nada más niños, ¿verdad? No voy a decir nombres por ética, pero hay familias que yo conozco aquí en Progreso que son niños, nada más, no tuvieron mujeres, y los niños hacen el quehacer que hace una mujer. Recuerdo que dos de ellos andaban conmigo predicando en Victoria, y yo le dije a la pastora: pastora, no se preocupe, ahorita los muchachos lavan los trastes, limpian la cocina y le trapean y le barren aquí. Y dijo la pastora: ¿cómo? Le digo: sí. Oiga, en un instante lo hicieron, como rayo. Dijo la pastora: wow, y hasta le hizo así a la cocina limpiecita. ¿Dónde aprendieron eso? Mi mamá nos enseñó, dijeron ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos, en su casa no había mujeres, solamente había hombres. Y agradaban a su mamá, y su mamá les daba todo lo que querían. Cuando tú estás en casa y agradas a mamá y a papá, como dicen por ahí, ya la tienes hecha. Y Jesús sabía eso. Jesús dijo: si yo agrado a mi Padre que me envió, me va a dar el poder, me va a dar la autoridad, me va a permitir ver que los ciegos vean, me va a permitir que los muertos resuciten, me va a permitir que le predique a los reyes, que le predique a los sacerdotes, que le predique a los escribas, que le predique a los fariseos,
y que haga señales y prodigios y que también pueda detener las olas, el viento y el mar. Pero tengo que agradar a papá. ¿Quieres hacer tú lo mismo que Jesús hizo? No te preocupes mucho, nomás agrada a papá, ¿verdad? Ustedes, dijo Jesús, solamente tienen que hacer una sola cosa. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, prodigios, señales, milagros, olvídense de eso. No hay un ser humano, escuche bien lo que voy a decir, no hay un ser humano que lo haga. Todavía Jesús de Nazaret lo sigue haciendo. Jesús le dice a estos hombres una gran verdad. Ustedes ya creyeron en mí. Fíjese, ese es uno de los primeros puntos, creyeron en Él. Ahora necesitan algo más, necesitan permanecer. Usted sabe que en una carrera o en un maratón, no es el que corre el que gana, es el que llega a la meta final, ¿verdad? A estos les estaba pasando lo mismo. Y usted y yo estamos en la misma carrera. Estamos corriendo una carrera celestial. Pero no podemos quedarnos a medio camino. No podemos quedarnos en el desierto. No podemos quedarnos en la tentación. No podemos quedarnos en la prueba. Tenemos que llegar a la meta final para recibir el premio. Y Jesús le dijo a ellos, ustedes necesitan ser libres. Porque son esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿Se acuerda cuando usted era esclavo? Algunos eran esclavos de sus propias palabras o de sus propios pensamientos. Pero estos hombres, escuche, habían sido esclavos 430 años en Egipto. Aunque no eran ellos, eran sus padres, sus antepasados. Pero Jesús les estaba diciendo, toda la descendencia de ustedes, que ustedes dicen que son descendientes de Abraham, se equivocaron porque estuvieron allá en Egipto. 430 largos años en cautiverio, no tenía libertad, no tenían horario para entrar a trabajar, no tenían horario para salir, eran esclavos. Y un esclavo, hermano, es bien difícil. Estaba yo leyendo la historia, hoy que se celebra la libertad en México, cómo nuestros antepasados eran esclavos también, de los ricos caciques y del gobierno sinvergüenza, ¿sí? Ellos eran esclavos. ¿Sabe que los obligaban a trabajar? Y aparte los obligaban a pagar impuestos, como estamos hasta ahorita. No hemos cambiado. Todavía estamos en la esclavitud, aleluya. Necesitamos que Cristo liberte a esa gente que está haciendo lo incorrecto para que realmente el progreso se convierta y sea libre para la gloria de Dios. Ustedes son esclavos, les dice Jesús. Y dijeron no. Ellos ignoraban una cosa, amado, que estaban hablando con su Creador. Él sabía, como usted y yo nos damos cuenta que Él sabe lo que hay aquí adentro. A Dios nadie lo va a engañar. Usted puede decir lo que usted quiera, pero el Señor conoce lo que está aquí adentro. ¿Sí? Y Jesús estaba viendo el corazón de ellos. Pero ¿por qué? Si nosotros nunca, y dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que no? 430 años en Egipto, 70 años en Babilonia con Nabucodonosor. Volvieron a ser esclavos muchas veces porque se portaban mal. ¿Se acuerda cuando usted se portaba mal en su casa? ¿Y lo castigaban o no? Con un cintito, a veces no había cinto, pero había vara, ¿verdad? Una tabla con lo que fuera. A mí mi papá me daba una tunda y luego me agarraba con una cadena y un candado en un árbol. Ahí me dejaba amarrado día y noche. Y si mi mamá se acercaba, le daba una tunda a mi mamá también. Déjalo ahí, decía, para que aprenda a obedecer. Sí, es necesario a veces la disciplina, pero no tan extrema, ¿verdad? Mi papá creo que decía más, muy extremadamente, ¿verdad? Pero así era mi padre. ¿Sabe una cosa? Gracias a Dios que el Padre que tenemos celestial, Él no es tan feo, ¿verdad? Él nos ama. Y cuando nos corrige con amor. Porque nunca nos va a corregir para hacernos daño. Nos va a corregir para acercarnos a Él. Cuando usted corrige a un niño pequeño, usted le puede pegar y el niño de ratito le dice, mami, te amo, mami, te amo, papi. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está limpio. No hay odio en él. Él ama a papá y a mamá porque él sabe que dependen de él en su totalidad. ¿Sí me entiende? Cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios en su totalidad, también vamos a hacer lo mismo.
cuando sentimos que la vara de Dios está sobre nosotros, decimos: Señor, te amo. Nunca se me olvida aquel niño Jonathan que iba con el hermano y: Jorge, quiero que mañana vengas a la casa para platicar. Sí, como no, era el director de la escuela bíblica, mi maestro de homilética, y yo vivíamos en Estados Unidos. Le digo: sí, dígame, hermano, siéntate, vamos a tomarnos un café. Pues yo casi café no tomaba en ese tiempo, pero tenía que hacerlo para no desagradar al hermano. Y pasaba, y no le gustaba que su hijo pasara por ahí, donde estábamos platicando. Y pasaba Jonathan. No tenía negocio, pero él le gustaba pasar, era un niño. Y nomás le decía: Jonathan. Uno. Yo no sabía cuál era la técnica, yo seguía platicando, ¿eh? Y de repente volvía a pasar: Jonathan. 2. Y a la tercera: Jonathan, venga por acá, mijo. Y ya el cinto lo tenía el hermano ya en la mesa. Le ponía 3 cintas con todas las ganas. Ahora dile al hermano: ¿por qué te pegué? Porque me amas, papito. Llorí. Así es Dios. A veces Dios nos corrige, aunque nos duela, pero porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos. Recuerdo ahorita que un día había una hermana que le gustaba mucho venir a hacer el aseo a la iglesia. Limpiaba las bancas, hacía el aseo, siempre lo hacía. Era la que primero llegaba y la que al último se iba. Pero solo tenía un hijo. Y de repente el hijo se le enfermó y se murió. Y ella empezó, ya no vino a la iglesia, empezó a echarle al pastor, se enojó con el pastor, se enojó con Dios, se enojó con todos. Y un día Dios le habló en su casa y le dijo: hija, tu hijo yo lo tengo acá. Si te lo hubiera dejado, a la edad de 20 años él se iba a perder y jamás iba a volver conmigo. Se iba a perder para siempre en el infierno. Pero hoy lo tengo conmigo. No te enojes con el pastor, no te enojes con la pastora, no te enojes con la iglesia. Las cosas las hago yo. ¿Y sabes por qué me lo traje? Porque lo amo. No quise perderlo. A veces Dios hace esas cosas, pero todo lo que hace Dios lo hace por amor. Jesús dijo: el que me envió está conmigo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús amaba al Padre y el Padre lo amaba a él. Y ellos vivían juntos en una sola esencia, en una sola persona. Él decía: lo que yo hago, lo hace mi Padre que mora en mí. Así que los judíos, al estar frente de Jesús y tratar de decirle que no habían sido esclavos, Él los desmiente públicamente. Dice: ¿cómo? Y miren, la esclavitud más grande para ellos y para nosotros y para todo el mundo entero es el pecado. El pecado no sabemos ni cómo llega, ni cómo entra, pero de repente llega, como por arte de magia, ya está allí. Y de repente ya lo estamos practicando y no nos damos cuenta. Y en la tarde cuando meditamos: ay, la regué. Hijos, perdóname, Señor, no lo debía haber hecho. Ya no te agradé a ti, ya pequé delante de tu presencia. Perdóname. Así estaban ellos, pero ¿sabe que ellos no querían arrepentirse? Ellos se justificaban a sí mismos. Cuando le dijeron: oye, espérate, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, no nacimos, es como por ejemplo, si usted está en la iglesia, un ejemplo aquí, nosotros, Eunices, nació en la iglesia, nació en las bancas, pero eso no tiene nada que ver. Si Cristo no nace en su corazón y muere sin Cristo, se pierde. Ellos también eran descendientes de Abraham, pero tenían que aceptar a Cristo. No importa la categoría que tenían, no importa si eran sacerdotes, si eran escribas, si eran fariseos, tenían la obligación de arrepentirse y aceptar a Cristo para tener vida eterna y libertad. Pero no querían. Ellos pensaban que la vida que llevaban era la correcta. ¿Cuántas veces pensamos lo mismo nosotros? No, yo así como voy más que bien. Espérate tantito, dijo el Señor: párate y pregunta por el lugar antiguo y vuelve a andar por él. Dice el Señor: corrígete, amado.
Ellos ya habían creído en Él. Ahora tienen que permanecer, les dijo, para que conozcan la verdad. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ustedes acaban de creer en lo que les acabo de decir, pero necesito que estén conmigo, que anden conmigo, que caminen conmigo, que coman conmigo, para que me conozcan tal y como soy yo. Y cuando ustedes me conozcan, le dicen los judíos, entonces van a conocer la verdad. Y esa verdad les va a traer libertad. Sí, Jesús es el único libertador. No hay otro. Entre Dios y los hombres, solo Jesús es el que salva, el que liberta. Aquí estaba tratando de sacar algo de la historia y hasta fui a comprar unas cosas a la papelería y me di cuenta de algo, hermano. Que este señor Don Miguel Hidalgo y Costillas, 1810 inició la libertad y murió en 1811, lo fusilaron. ¿Sabe por qué? Porque no hay un hombre que liberte a otro hombre. No tenemos capacidad para eso. No hay un profeta que liberte a un hombre. No hay un evangelista que liberte a un hombre. El que liberta se llama Jesús de Nazaret. Todavía, aleluya. Por eso lo fusilaron, aleluya. Y luego nació otro y otro y otro y otro y otro. Y pueden ser miles, pero aquí solo uno, que dijo Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el libertador, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el sanador, Él es el que ha vencido al mundo y al pecado. Por eso usted y yo tenemos que gozarnos con esa libertad que el Cristo nos dio para la gloria del Padre. Gocémonos y alegrémonos, hermano, porque hoy festejamos ese día que Cristo nos hizo libres. Yo no sé si usted se acuerda. Yo siempre me acuerdo cada año, aquella noche. Estaba solo en Reynosa y oí una voz por el lado izquierdo de mi oído y decía: mátate, ya no sirves para nada. Todo lo que tú has hecho se terminó. No te puedes acercar a tu familia porque si te acercas la matan. ¿Qué andas haciendo? Date un balazo y ahorita se acaba todo. Acuérdate lo que dice el refrán: muerto el perro se acabó la rabia. Tienes razón. Yo tenía la pistola aquí, nomás le tumbé el seguro y que me la pongo en la cabeza. Ahorita de una vez. Pero oí otra voz por acá que me decía: no, no lo hagas. Hay salvación para ti. Y le pongo el seguro y dije, me di la sentada y dije: ya me volví loco ahora sí. Pues que, en serio, yo nunca había escuchado eso. Y al día siguiente, una propaganda de unos hermanos. Fui al culto, fui salvo y mire, aquí estoy todavía para la gloria de Dios. Ese Jesús que liberta es real y te da una libertad no ficticia, te da una libertad eterna para que tú camines en la tierra caminando como hijo de Dios, diciéndole a la gente que Él todavía puede libertarlos de las drogas, del alcohol, de la violencia, donde quiera que estén metidos. Él puede hacerlo para la gloria de papá. Póngase de pie porque se van a enfriar los tamales. Aleluya, gloria a Cristo. Estoy viendo con cara de hambre a todos.